ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora, puntualmente, a la mesa familiar, a hablar de temas de interés, temas que hay que conocer, ¿no es cierto?, temas que debemos saber por la prevención, por el bienestar, siempre en pro de buscando la salud y el bienestar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores. Por octavo año estamos en el aire y siempre tratando de hablar de temas de prevención. Digamos, los médicos siempre fuimos preparados, como lo reitero habitualmente, para hablar de temas, fuimos formados para curar enfermedades, ¿no? Y no tanto para trabajar en prevención y en salud. Eso es algo que está cambiando, es algo muy dinámico y a lo que se apunta actualmente. Y en este continuo cambiar de la medicina, tiene mucho que ver la función de determinadas áreas, determinados servicios que hoy cumplen un rol importante en lo que es la salud, tanto pública como privada. Y hoy vamos a hablar, creo que habremos hecho algún programa sobre urgencias, algunas cosas sobre RCP, reanimación, pero hoy vamos a dedicarnos a un tema que es, digamos, es un poco complicado hablar, es duro, es difícil, porque uno, digamos, hay gente que quizás al hablar de este tema rememora ciertas circunstancias por las que pasó, pero es un tema que hay que conocerlo, y hay que conocer cómo funciona, cómo se maneja, qué pautas de alarmas tener, cómo funcionan estos servicios. Por eso el tema de hoy yo creo que es imprescindible, importante que lo conozcamos. Hoy vamos a hablar de lo que es un servicio de guardia, un servicio de emergencias, ¿no? Que es una cosa muy amplia. Y como, bueno, nosotros tenemos digamos, una institución importante, muy representativa en la provincia, yo diría en todo el Nordeste, con un número importante de camas, 180 camas tiene el Sanatorio Boratti. Obviamente que, digamos, es un número que hace mucho ruido. Pensar que constantemente está ocupado, que constantemente está habitado por personas que tienen algún padecimiento, que van a hacerse algún estudio. A eso sumémosle las 300 o 400 personas que trabajan ahí adentro, sumémosle las cientos de personas que diariamente van a visitar, a acompañar a sus familiares. O sea que es un mundo, ¿no es cierto?, que mueve infinidad de personas diariamente. Y en este lugar hay un servicio que es un poco la cara visible y la puerta de entrada a lo que es el sanatorio, en este caso el Sanatorio Boratti, y es el servicio de guardias o servicio de emergencias. Por eso yo quiero, bueno, presentarles a nuestro invitado de hoy, a quien le agradezco que se haya tomado este tiempito. Él es un amigo, un colega, una persona que hace unos años que está con nosotros, es muy joven, a pesar de ello tiene una gran experiencia en lo que es la urgencia y la emergencia. Comparte con el doctor Miguel Faraudo la responsabilidad de ser los responsables del servicio de emergencia del Sanatorio Boratti. Una responsabilidad tremenda, considerando el número de consultas diarias y mensuales que tiene, y las enfermedades y las situaciones y las patologías que se manejan allí. Y el tener que decidir a veces en cuestión de minutos o en cuestión de pocas horas si un paciente se queda, se va a la casa, si va a pasar a internación, si va a ir a una terapia intensiva, si va a entrar directamente al quirófano. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Tenemos los dos extremos. Una persona que ya tiene su experiencia en la guardia, joven, y una persona que ha sido prácticamente un pionero y a quien yo quiero rendirle hoy mi reconocimiento y creo que el de muchas personas y sobre todo el de nuestra institución, del sanatorio, que es al doctor Miguel Faraudo. El doctor Miguel Faraudo, quien hoy no está presente, él fue prácticamente uno de los creadores de la terapia intensiva en Misiones.
organizó la terapia intensiva del Hospital Madariaga en su momento, organizó una red de emergencias muy importante, como en su momento fue Medisur, y ahora tenemos la suerte de contarlo con nosotros en el servicio de emergencia. Y al lado está nuestro visitante de hoy, a quien quiero presentarles, al doctor Nicolás Villalba, Nico para nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches. Y un placer tenerte acá, un placer. Bueno, sé que tu rutina es la guardia, el correr todo el día. Y bueno, la idea es que nosotros podamos transmitirle a la gente todo lo que puedas decirnos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo diario? ¿Cómo funciona la guardia? Cómo se maneja, cuáles son tus vivencias, en qué casos concurrir. Así que vamos a ir haciendo, y seguramente, como yo siempre digo, este programa lo hacemos juntamente con la gente. La gente nos va a preguntar, hay gente que nos va a decir la guardia funciona perfecta, y hay gente que nos va a decir, yo me comí cada plantones ahí, y a lo mejor no está conforme con la atención que recibió. Pero bueno, forma parte del sistema, forma parte del desafío. Y bienvenidas sean las críticas, ¿no es cierto?, que seguramente vamos a tener, porque, como digamos, siempre las críticas y las quejas son buenas porque suman, nos ayudan a mejorar. Nosotros las aceptamos, las reconocemos, hablamos con los pacientes, no las negamos. Y imagínense un sanatorio de 180 camas que atiende miles de consultas por mes, cientos de consultas en el día. Obviamente que hay cosas que por ahí pueden escapar un poco a la responsabilidad tuya y mía, ¿no es cierto? Y de toda la gente que trabaja en el sanatorio. Así que, bueno, Nico, yo creo que ya hablé bastante, así que contanos un poquito tu experiencia desde que viniste acá, tu incorporación al sanatorio, y qué es esto de trabajar y de dirigir y llevar los hilos, ¿no es cierto?, de lo que es una guardia de un sanatorio importante, un sanatorio grande, ¿no? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Lo lograste. No, bueno, al sanatorio me incorporé más o menos hace 9 años. 9 años ya. Hace 9 años estoy trabajando ahí. Empecé justamente en la guardia de emergencia, que hace 2 años estoy coordinando junto al doctor Faraudo. Es una tarea que me gusta, que me agrada, pero sí es una tarea que te toma 24 horas al día. Todo el día el teléfono para acá, ir para allá, que te llaman uno, que te llaman otro, pero bueno, es lo que por ahí uno aceptó al aceptar un trabajo como este. Sí. Que realmente la gente por una guardia de emergencia llega todo el tiempo por diferentes cuestiones. Uno tiene que estar atento y darle el mejor servicio posible, 24 horas. O sea, es un trabajo de todo el día. Te lo podría hacer mi familia, te lo podría hacer mis amigos, todo el tiempo con el teléfono, a veces hasta con 2 teléfonos inclusive. Pero bueno, es lo que nos gusta hacer, es así. Exacto. Bien. La guardia específicamente del sanatorio del cual estamos hablando, porque vamos a hablar del que conocemos, ¿no es cierto? Vos coordinás, bueno, la guardia tiene sus sectores, ¿no es cierto? Nosotros está dividido de acuerdo a las especialidades y cuenta, digamos, con determinados sistemas que permiten que puedan acceder, digamos, pacientes con distintas patologías. O sea, puede ir un niño, puede ir un adulto con un problema cardíaco, puede ir una embarazada que está a punto de tener su bebé. O sea, ¿por qué no nos contás un poco cómo está dividida la guardia o cómo está constituida, ¿no? Bueno, nuestra guardia de emergencia cuenta con una guardia de adultos, que es la que principalmente me encargo de coordinar, una guardia de pediatría y una guardia de ginecología, las 3 guardias que se trabajan de forma activa. En la guardia como tal, el paciente primero llega a una sala, una mesa de entrada, donde la gente de admisión recepciona al paciente y después pasa al consultorio de demanda espontánea si la consulta amerita que pase demanda, porque muchas veces por ahí llega el paciente directamente como para ser atendido en una emergencia, entonces se pasa por un triage directamente, o si no, pasa directamente a otro sector que es la parte de preinternación. En el consultorio de demanda espontánea lo recibe un médico que se encarga de dar la primera atención, Sí. en el cual en ese momento el médico decide si se puede tratar de forma ambulatoria, si hace falta realizar algún tipo de estudio complementario, también se le puede realizar en ese momento, dígase laboratorio, ecografía, radiología, y después en ese caso el médico decidirá si el paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio
o pasar a un sector de preinternación, que sería una parte trasera que tenemos en la guardia de emergencia, que cuenta con camas y otro tipo de atención para realizar otro tipo de estudios complementarios al paciente que ya lo requiera. Sí. Atendemos un promedio más o menos entre 110, 120, 130 pacientes por día, hace un total de 3.500, 3.600 pacientes en un mes. Se atiende las 24 horas del día, a cualquier horario, la gente puede llegar a la hora que sea. Tratamos de que la gente que llegue a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, o si llega a las 3 de la mañana, sea atendido de la misma forma, con la posibilidad de hacer la misma cantidad de estudios complementarios que sea necesario, a la hora que sea, en el momento que sea. Por eso siempre le decimos a la gente que si tiene que venir a las 3 de la mañana a la guardia, que vaya, que va a ser atendido de la mejor forma posible, como que si estuviera yendo a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8, a las 9. Sí. Bueno, entonces atendido primeramente en una sala, en una demanda espontánea por un médico consultorio, sino también tenemos una sala de preinternación, que si bien de 9 camas, 9 camas cada uno con sus monitores, en los cuales el paciente en ese momento, si es necesario, se le pide cierta cantidad de estudios complementarios que ameriten por el motivo que consultas, sea radiografías, laboratorios. Contamos también con especialidades de guardia pasiva. Casi todas las especialidades tienen su programación de guardias pasivas. Exacto. Sea cirugía, cardiología, cirugía torácica, traumatología. Entonces se le va pidiendo al paciente conforme sea el motivo para el cual consultó, la interconsulta que requiera. Usualmente el interconsultor o el especialista se dirige a la guardia de emergencia y ve al paciente en la guardia. Sí. Porque el paciente que va a la guardia y queda en la sala de preinternación, la idea es que ahí pueden pasar varias cosas. Que esté acostado en una sala de preinternación no significa que el paciente se va a quedar internado sí o sí. Exacto. Significa que requiere hacer otra cantidad de estudios complementarios que por ahí realizarlo de forma ambulatoria no sería lo ideal. Bien. El paciente por ahí no se puede movilizar a hacer una radiografía, o por ahí está un paciente que no está estable como para poder hacer estudios ambulatorios, se le acuesta, pero tampoco quiere decir que va a quedar internado sí o sí. Bien. Se le puede hacer estudios complementarios y el paciente puede ir tranquilamente de alta. Puede mejorar si y puede volverse a su casa. Tal cual. No siempre significa que va a quedar internado. Ahora, también puede tomar diferentes caminos. O se va de alta, o se evalúa por diferentes especialidades, se hacen los estudios y el paciente puede quedar internado. Sí. La idea es que el paciente que quede internado usualmente se llega a un diagnóstico o se trate de llegar al mismo. Si no se llega, por supuesto, se va a internar y se va a estudiar. Sí. ¿Cuál es el motivo que está produciendo ese malestar por el cual consultó? El paciente puede ir a quirófano, el paciente puede ir a terapia, pero la idea de la guardia es llegar a un primer encuentro con el paciente para poder por lo menos orientar a llegar a un diagnóstico, y si se puede llegar a un diagnóstico en ese momento, excelente. Pero bueno, por lo menos es el primer encuentro que el paciente tiene con un sanatorio cuando concurre por algo de emergencia. No siempre es una emergencia, atendemos mucha cantidad de pacientes porque también tenemos una demanda espontánea que por ahí le da la facilidad a la gente de acceder a una atención inmediata, y no siempre son cuestiones de emergencia. Sí. Por ahí puede ser una gripe, por ahí puede ser una gastroenterocolitis, pero le damos atención a todos por igual en cualquier momento del día. Bien. O sea que es un trabajo prácticamente que no para, ¿no es cierto? O sea que entonces el paciente llega y tiene varias posibilidades. Que haga una consulta y se evacúe la consulta y el médico pueda orientarse en el diagnóstico y le dé un tratamiento y regrese a su casa con las recomendaciones que siempre decimos, las pautas de bueno, qué debe hacer, en qué caso debe regresar. Dijiste que otra posibilidad era pasar a una preinternación. Sí. Y eso que quedó bien claro, ¿no es cierto? Que el que pase una preinternación es una preinternación. Claro. Simplemente significa tomarse un poquito más de tiempo como para decir, bueno, le hago los estudios que considero, evalúo si el paciente necesita quedarse internado o no, a lo mejor se recupera y se va tranquilamente a su casa, y si pasan determinadas horas, o se llega a un diagnóstico, o no se llega, o se está en la duda, el paciente se queda. Se queda. Y ahí ya pasa a, digamos, a lo que serían las especialidades, ¿no es cierto? Sí. Puede pasar a clínica médica, si hay un problema traumatológico, pasar a manos de un traumatólogo, o sea, eso lo van direccionando ustedes. Claro, el momento que el paciente llega, se le hacen los estudios y llegado a un diagnóstico,
se comienza el trabajo y la relación con los otros servicios de la guardia, del sanatorio, perdón, porque lo que tiene la guardia de emergencia es que estamos en constante relación con los otros servicios. En mi caso, 24 horas al día, te imaginarás que hay algunos que me quieren y otros que me tienen que aguantar todo el tiempo. Seguro. Porque tenemos relaciones con los cirujanos, con los traumatólogos, con los cardiólogos, la gente consulta todo el tiempo y es una cuestión de salud. La gente quiere que uno le dé la solución en el momento y bueno, la idea nuestra también es poder brindarle la mejor atención posible. Sí. Entonces, y lo bueno justamente del sanatorio es que es la posibilidad de tener la interconsulta que uno quiera y que amerita a la hora que quiera, porque contamos con los especialistas necesarios, y si no lo tenemos, se lo decimos al paciente, hasta acá llegamos, esto lo podemos hacer por usted, pero usualmente por suerte podemos evacuar casi todos los tipos de consultas y además tenemos posibilidad de hacer el estudio que querramos a la hora que quiera, siempre que sea un estudio que amerite una urgencia. O sea, podemos hacer un laboratorio, una resonancia, una tomografía, tenemos varias pasivas y hasta activas de muchas especialidades. Entonces, bueno, eso es lo que por lo menos nos permite trabajar con tranquilidad. Seguro. De que hacemos todo lo mejor posible. Bien. Para tener una idea más o menos de cuántos médicos forman tu equipo, ¿no es cierto? Para que la gente conozca un poco lo que significa movilizar una guardia activa de 24 horas, los 365 días del año, ¿no es cierto? Mínimamente, ¿cuántos médicos forman parte de tu equipo? Y tenemos un aproximado hoy de entre 15 y 18 médicos que trabajan al mismo tiempo. Usualmente en cada turno de guardia, sea durante el día o sea la noche, hay 2 médicos al mismo tiempo, 24 horas del día. Y, muchas veces los 2 médicos atendiendo en la demanda espontánea para poder evacuar las consultas, que es donde mayor cantidad de pacientes se ve. Y después usualmente hay uno que está adelante en demanda espontánea y otro que se está ocupando de los pacientes que están en preinternación, comunicarse con los demás especialistas, solicitando los estudios complementarios, hablando con los familiares. Una cuestión muy importante, hablar con los familiares. O sea, entonces el médico tiene que estar en contacto todo el tiempo. El paciente está atrás, está acostado, quiere saber qué tiene, cuánto tiempo va a demorar, cuánto va a estar acá, qué va a pasar. O sea, el paciente en ese momento de la guardia de emergencia no solamente llega con su problema de salud, sino también con la ansiedad que le genera estar enfermo. Totalmente. Y nosotros lo entendemos. Es un paciente especial. Es un paciente especial y con un entorno familiar que también hay que estar encima y nosotros entendemos que la gente quiere saber, entonces hay que comunicar, tomarse el tiempo, sentarse, charlar. A veces, aunque por ahí el mismo familiar no entienda mucho de los estudios complementarios, uno trata a veces hasta de mostrarle las imágenes, mire que esto tiene que ser así y está así, por eso está acá ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, a la gente le interesa saber. Exacto. Y el médico, nuestra función es explicarle, porque por algo está ahí y no está en su casa. Exacto. O no está con un tratamiento ambulatorio. Y eso nos permite a nosotros también trabajar con tranquilidad. Yo le digo, mira, va a estar por lo menos un ratito más, le hacemos esto, le hacemos aquello, y vos sabés que la gente está conforme, está sabiendo qué es lo que se le está haciendo. Sí. Yo creo que siempre lo hablamos, ¿no es cierto?, de que gran parte, obviamente que en la emergencia, a veces esto uno tiene que repetirlo varias veces, porque primero al familiar le llega a decir, papá está en la guardia, mamá está en la guardia, lo primero que hace uno sale pensando lo peor, pero a los 15 minutos llegó otro familiar y también quiere tener la información de cómo está su familiar, y después llega otro, y a todos hay que tratar. Entonces se forma un núcleo de varios familiares y a veces hasta la capacidad de comprensión de cada uno es distinta, o lo que uno entiende es distinto, y la manera de transmitir hasta de cada médico es distinta, ¿no es cierto? Entonces no es fácil. Ahora, lo que sí uno ve, ¿no es cierto? Nosotros, vos también, y a lo largo de todo este tiempo uno ha recorrido otros servicios de emergencias importantes, sanatorios muy importantes, tanto de la Argentina como de otros lugares, y hay algo que hay que desmitificar, ¿no es cierto? El que un paciente vaya a la guardia, si bien requiere todas las luces prendidas y todas las antenas conectadas, también requiere un cierto tiempo, ¿no es cierto? Yo he estado en hospitales o en sanatorios importantísimos donde llegaba un paciente con un problema, fiebre, con vómitos, con un dolor abdominal, y lo anotaban, le hacían el triage, donde decían, bueno, mire, ¿te acuerdas del triage?
lo aclaramos, es como una clasificación donde se determina la urgencia del paciente. Y le decían, bueno, mire, quédese tranquilo, usted ya está anotado, tiene 2 o 3 horas y en 2 o 3 horas va a ser atendido. Y uno ve que la gente iba y se sentaba, ¿no es cierto? Y esperaba tranquila. Vos trabajaste en otro país, ¿no es cierto? Sí. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, que lugares donde llegaba la gente y el médico le hacía el diagnóstico y le decía, bueno, mira, tenés un cálculo o una piedra en la vesícula. Esto es un problema, tenés que operarte. Bueno, a ver, vamos a mirar. Y sí, estamos en octubre, bueno, en marzo, más o menos, en marzo vamos a empezar a hacerte los estudios que faltan y para abril vas a estar operado. Y la gente se iba tranquila, contenta y agradecida, ¿no es cierto? A veces eso acá no nos pasa. No. Acá el paciente quiere, tengo una piedra y bueno, no quiero tener más esa piedra mañana. A veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Es una cuestión también de nuestra propia idiosincrasia entonces, bueno, ahí juega un rol importante la palabra del médico, digamos, la manera de transmitirla, es muy especial. Por eso todos tenemos también todos hemos hecho guardia, todos tenemos un cierto paso y un tiempo por la guardia, otro por las terapias, y bueno, después uno va buscando unas subespecialidades más tranquilas porque realmente es un trabajo desgastante y agotador, ¿no es cierto? Ahora, también está la gente que dice, no, a mí me gusta la emergencia, yo vivo de la emergencia y bueno, es lo que me gusta. Y hay gente que dice, no, me gusta más el consultorio, entonces me reparto un poco, me gusta más hablar con la gente, pero bueno, uno va tomando esos caminos, así que, bien. Nico, por ejemplo, la guardia obviamente se maneja con protocolos, con algoritmos, con normas, ¿no es cierto?, que los médicos tratamos de respetarlas. Algunas de ellas, por ejemplo, si un paciente que consulta a la mañana por un síntoma muy banal, como puede ser fiebre, y uno no le encuentra absolutamente nada, y a las 4 o 5 horas vuelve a la guardia y sigue con fiebre, y a la noche viene y dice, no, volví porque tuve un vómito. Y bueno, uno ahí va tomando ciertos recaudos, ¿no es cierto? Sí, en realidad el trabajo del médico de guardia también es mucho prestar atención a no solamente... A veces por ahí la gente consulta por un dolor de garganta. Sí. Ya nos ha pasado que después viene por una fiebre, un dolor de garganta. Sí. Lo mandas a tu casa, pero el paciente después vuelve a consultar. Sí. Y vuelve a consultar. Entonces, ahí uno por lo menos prende la alarma y dice, mira, por algo está viniendo. Entonces, nosotros siempre tratamos de que el paciente que reconsulta, por más banal que pueda ser la consulta, siempre tratar de estudiarlo, porque nadie quiere ir al médico y nadie quiere pasarse horas en una guardia de emergencia. Entonces, evidentemente, si volvió a ir, algo está pasando. Exacto. Prestarle atención. Puede ser que realmente alguien vaya 3 veces y no tenga nada importante y que se le pueda realmente tratar de forma ambulatoria. Pero por lo menos hay que prestar atención, estudiarlo, evaluarlo. Si hace falta pasarlo a preinternación, se lo pasa. Si hace falta poner un suero, se lo pasa. Si hace falta hacer estudios complementarios, se hace. Pero siempre prestar atención al paciente que reconsulta. Porque como te digo, todo el mundo prefiere estar en su casa. Sí. Nadie quiere estar en una guardia de emergencia. A nadie le gusta nadie quiere estar con un suero, ni mucho menos esperando afuera. Entonces, por lo menos prestar atención. O sea, son ciertas cuestiones que uno tiene que ver con el paciente. O sea, por ejemplo, no sé, a veces uno está en la guardia y llega la hora, no sé, son las 12 de la noche y ¿sabe qué, señor? Su mamá está de alta, se podría ir a su casa, pero la vamos a dejar toda la noche, se va a quedar acá. Mañana a las 7 de la mañana reevaluamos. Tiene un porqué, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Porque a veces es muy difícil entender para la gente que vos le digas, mira, no, te podés ir a tu casa, seguramente con antibiótico vas a andar muy bien o con el tratamiento que fuera, pero te vas a quedar toda la noche acá. Porque a nosotros como médicos y como institución nos da la tranquilidad de saber de que por lo menos te quedaste acá, te observamos. Si mañana a las 6, 7 de la mañana, 8 estás bien, reevaluamos tus estudios complementarios, te hacemos un buen examen físico y está todo bien, te vas a tu casa. Bien. Pero yo como médico estoy tranquilo que te puedo mandar a tu casa, que en tu casa a la madrugada no te va a pasar nada. Perfecto. Porque puede pasar, seguramente alguna vez nos ha pasado, no queremos que sea así,
la gente tiene que entender con paciencia que lo mejor es que se queda en observación y al día siguiente, bien tempranito, si está todo bien, el paciente igual de todos modos se va a ir de alta. Son cositas que uno tiene que ir viendo, con la experiencia uno va aprendiendo, porque por ahí a veces decís, bueno, no tiene nada, ¿para qué le voy a dejar acá? Que se va a su casa a dormir a las 3 de la mañana, pero no, dejalo que queda ahí, vamos viendo, lo evaluamos, si ya vino, vamos a dejarlo. Mañana lo volvemos a ver, el paciente que reconsulta, son cuestiones que uno va por la experiencia seguro. Viendo día a día. Evidentemente que sí. Y las guardias han venido, ¿no es cierto?, digamos, a morigerar un poco la tarea del médico, ¿no? Porque antes, primero que no todos los sanatorios tenían guardias. Hoy prácticamente lo tienen todos, de mayor o menor capacidad de internación o lo que fuera, pero todas la tienen. El hospital es un centro muy grande, ¿no es cierto? Prácticamente absorbe la mayoría de la gente en la urgencia. Ahora, por ejemplo, antes, 20, 30 años atrás, no estaban las guardias. Entonces el médico era prácticamente una persona que estaba a las 24 horas a disposición del paciente. No habían cumpleaños, no habían salidas al cine. Te tocaban la puerta. Te tocaban la puerta. Yo recuerdo que venía el acomodador, ¿no es cierto? Y en el cine y te tocaba el hombro, así te decía, doctor, hay un paciente que lo está esperando afuera. Sí. Esas cosas han ocurrido, ¿no es cierto? Lo que se logra con la guardia, y la gente tiene que entenderlo, es que el ir a la guardia no despersonaliza la atención del paciente. ¿Por qué? Porque si un paciente está referenciado a un sanatorio y es paciente de ese sanatorio y tiene a todos sus médicos allí, a su clínico, a su cardiólogo, a su traumatólogo, y va a ir a un lugar donde va a tener la contención, donde seguramente a las media hora, a las 2 horas, su médico de cabecera va a saber que está ahí y que está atendido, que está internado, que está en observación, ¿no es cierto? Entonces también le permite al otro profesional tomarse su tiempo de descanso, porque, y bueno, y así uno va haciendo ese juego de controlarlo las 24 horas, pero es un trabajo que realmente hay que valorar muchísimo, es agotador, y yo estoy viendo algunas preguntas que están entrando, las vamos a contestar a todas, porque van a venir de las buenas y van a venir de las buenas y de las malas. De las malas, ¿no? Es decir, vos sabés que el coordinar la guardia de emergencia, que siempre lo hablamos, me da la posibilidad de ir a otros centros de emergencia. De hecho, ahora estoy yendo a uno que voy todos los meses y justamente el curso que estoy haciendo es en la guardia. Ajá. Y a guardia de emergencia que voy, del lugar que sea, el de que estoy yendo ahora es un centro de referencia a nivel nacional muy conocido. Sí. Y ellos me dicen, mirá, acá la gente espera 3 horas. Sí. Y a mí, la gente espera 1 hora y ya me está llamando el administrativo, me está llamando el médico, que hay muchos pacientes en espera. Y bueno, pero es así, tratamos de dar agilidad, pero también hay que entender que agilidad también tiene que ir de la mano una buena atención. Estamos tratando de la vida de la gente, de la salud de la gente, en este caso por ahí. Seguro. Hay consultas que requieren más tiempo, pero bueno, está en nuestra idea siempre darle una atención ágil y buena. Pero bueno, es verdad que la ansiedad de la gente es a veces difícil de manejar. Sí, y aparte, digamos, cuando hablamos de lugares importantes como son el hospital, como es el Sanatorio Boratti, son centros grandes, también uno se transforma en un centro de referencia, ¿no es cierto? Entonces, entre jueves, viernes y sábado, hay que sumarle a la diaria que tenemos en Posadas toda la gente que viene derivada autoderivada, que dice, no, yo me voy por mis cuentas, porque no se resolvió el problema, o si no, los médicos del interior, que jueves o viernes, ¿no es cierto?, envían los pacientes a Posadas para completar sus estudios, lograr un diagnóstico adecuado, o sea que un trabajo realmente agotador, ¿no? Aparte, esas derivaciones, las que nombrás, y las autoderivaciones, ingresan todos por la guardia de emergencia. Son pacientes que llegan derivados por eso de X sanatorio, de otro lugar, y se los recibe por la guardia, y los estudios que se hacen, los complementarios, usualmente son todos hechos en la guardia de emergencia. Al diagnóstico que se llega es en la guardia de emergencia. Si se va a terapia, si se va a piso, todo se decide en la guardia. Tanto el que llega de afuera, el que se llega derivado, el que llega en ambulancia, el que llega en su auto particular. Hay gente que está internado en un sanatorio en el interior
no está conforme, se saca el suero, firma el alta, se sube al auto y entra en silla de rueda. Claro. O sea, y son todos, es mucho trabajo. La verdad que el que se realiza en la guardia es mucha, por la cantidad de gente también. Bien, bien. Bueno, perfecto. Estamos hablando de... Se nos fue más de la mitad del programa. Estamos hablando de cómo funciona un servicio de emergencias. Aclaremos también que hablamos muchísimo sobre lo que te compete más a vos, ¿no es cierto?, que es la Guardia General. Tenemos la guardia pediátrica, donde hay algunos problemitas que ahora los vamos a charlar porque hay preguntas sobre el tema. Y también está la guardia obstetricia, que cumple un rol importante, ¿no es cierto? Todas las personas, las mamás embarazadas, futuras mamás, ¿no es cierto?, las que están embarazadas, saben que en el momento en que rompen bolsa, en que pierden el tapón mucoso, en que empiezan con las contracciones, en que tuvieron un percance con su embarazo, deben concurrir a la guardia porque van a ser atendidas por un obstetra, por un especialista, y ese especialista va a estar comunicado en media hora, en una hora, y probablemente su médico de cabecera lo esté acompañando, y si hay que hacer el parto o si hay que hacer la cesárea, lo va a hacer, ¿eh? Bien, así que, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Hicimos con el doctor Villalba un panorama de lo que es la guardia, y en el segundo bloque, que seguramente nos va a quedar corto, vamos a hablar un poco de cuáles son, digamos, las enfermedades, las patologías, los síntomas que son más frecuentes, por los cuales que motiva que la gente vaya a la guardia, ¿no es cierto? Exactamente. Y a veces es una cosa, como decimos, bueno, a veces va por una fiebre y puede terminar en una gripe, y a veces una fiebre y puede terminar en una meningitis. Entonces, todo es importante. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a tomarnos un par de minutos, y al regreso con el doctor Nicolás Villalba, el coordinador de la Guardia de Emergencia del Sanatorio Boratti, vamos a hablar de cuáles son los motivos más frecuentes de consulta a una guardia y las recomendaciones que seguramente él nos va a dar de qué hacer en cada caso. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto, vía WhatsApp, el teléfono lo tienen ahí, 376-453-3999, que el programa lo pueden ver también en directo a través del Twitch de Canal 2. Recuerden que este programa va a estar subido mañana a la noche a la página del canal, en la página nuestra en YouTube, y que en un rato estaremos contestando todas estas preguntas que ustedes nos están enviando y participando. Así que no se vayan, ya volvemos, ¿eh? Si tu hijo está enfermo, no lo lleves a las guarderías o al colegio. Lo proteges y proteges a los demás. Ya volvemos.